una persona de las que más conoce el intercambio comercial en el mundo. Marcelo, un placer, un gusto. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Buena mañana. Buen día, Julieta, Paulino. Muchas gracias igualmente. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, en principio, respecto a lo que decía Julieta, entiendo que es efectivamente que la Unión Europea acepta sin más el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entonces. Bueno, es una aceptación del acuerdo y es una decisión tomada en términos sanitarios. Claro. Efectivamente, como contaba Julieta, en la Unión Europea había habido una decisión administrativa que afectaba el acceso de soja y de productos derivados de la soja, Claro, como el biocombustible, uh-huh, a la Unión Europea, porque se interpretaba que la soja indirectamente afecta a la forestación o contribuye a la desforestación. La Argentina había incorporado una buena cantidad de argumentos mostrando que la soja argentina no avanza en contra de la forestación. Afortunadamente acá hay una decisión en contra de aquella restricción original y que permite otra vez no solamente el acceso de soja, sino de derivados de la soja, como aceites o harinas o biocombustible. Excelente. Ahora, ¿cómo ves el panorama de cara al funcionamiento del acuerdo bilateral entre bloques, Marcelo? Porque es algo que en algún punto se inició, nosotros colocamos productos de economías regionales que ya cumplimos con el cupo, pero hay otras cosas que todavía están demoradas. El acuerdo tiene distintos componentes. Por un lado, en sí mismo el acuerdo requiere todavía en Europa alguna decisión judicial que está en espera. El Parlamento Europeo consultó a la justicia europea sobre si el mecanismo de aprobación era válido. Esa decisión de la justicia europea todavía no está tomada. Más allá de la información, en términos de opinión, yo he consultado con autoridades europeas y me han dicho que este paso es común, que ha ocurrido en ocasiones anteriores de otro tipo de acuerdos que ha firmado la Unión Europea y que en general la justicia no afecta el proceso de aprobación con decisiones contrarias. Ahora, por otro lado, el pacto en sí que está vigente para los europeos en términos provisionales, por lo que dije antes, tiene algunas disposiciones que se ponen en marcha inmediatamente, algunas reducciones de aranceles, lo que mencionabas hace un rato, por ejemplo, la miel, que la Argentina ya ha abastecido a Europa a través de una venta desde la provincia de Entre Ríos. O los huevos, acordate que o los huevos. Sí. Exactamente, y con muchas probabilidades de crecimiento en otros rubros, la carne, por ejemplo, porque se ha ampliado el cupo. Pero hay otro tipo de medidas que surgen del acuerdo que van a tener que ser implementadas de aquí en adelante, en el futuro. Hay adaptaciones, hay correcciones, hay incorporación en el derecho interno que tiene que todavía ser aprobado, por lo que este acuerdo va a ir avanzando en su maduración en distintos planos. Por lo pronto, la cuestión arancelaria también tiene distintos procesos. Hay algunos aranceles que bajaron rápidamente, otros que ya el mismo acuerdo prevé que van a ir bajando con plazos que deben ser cumplidos. La Unión Europea baja los aranceles más rápido, nosotros bajamos los aranceles un poco más lento, en algunos rubros con plazos muy generosos, hasta 15 años, por ejemplo, el sector automotriz. O sea que el mismo pacto prevé que hay procesos que hay que ir esperando y decisiones que tienen que ir madurando en la medida en que pasa el tiempo. Bien, y otra pregunta que me queda pendiente es, ¿cómo estás viendo este evento que ocurrió durante la madrugada entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el estrecho de Hormuz estaba de alguna manera reabriéndose con algo de más de flujo y ahora aparentemente este bombardeo de Estados Unidos a Irán vuelve a complicar ese traspaso de los buques, sobre todo de carga de energía? Sí, además el presidente de Estados Unidos ha dicho expresamente que termina la negociación con Irán y que interrumpe el cese del fuego, lo cual, en primer lugar, desde el punto de vista de la conflagración, es una muy mala noticia, pero desde el punto de vista económico, seguramente irá generando un poco más de ruido en los mercados vinculados al petróleo, los combustibles, los carburantes. El petróleo había bajado bastante a niveles de $70, desde niveles de más de 110. Todavía no ha reaccionado hoy
Me parece que los mercados todavía están esperando que la negociación continúe, pero está muy compleja la negociación. La verdad es que hay mucho desacuerdo. Me parece que ha habido mucha voluntad de parte del presidente de Estados Unidos por negociar, pero ha habido mucha diferencia en los puntos a ser acordados. Uno de esos puntos de diferencia es que la suerte del Estrecho de Hormuz. Irán pretende seguir manejando el flujo de buques por el Estrecho de Hormuz, diciendo que corresponde a la soberanía iraní. Estados Unidos no lo admite, por lo que lo más probable es que esto dure, que vaya para largo. Y si es así, y si además, como pasó anoche, tenemos acontecimientos militares, bombardeos y afecciones desde el punto de vista de la seguridad, probablemente el petróleo vuelva a subir. No quiero tratar con ellos nunca más, son escoria. Esto dijo Trump. Por supuesto que esta tarde puede decir son los mejores del mundo. Así es Trump. Exacto. Dijo 3 veces que iba a eliminar de la faz de la tierra una civilización, hablando de Irán. Nunca ocurrió. Yo lo que creo es que Trump entró en una guerra prestado, nunca tuvo salida, y el acuerdo que estaba a punto de firmar era más benévolo que el del 2015 firmado por Obama. Entonces la situación puertas adentro de Estados Unidos a Trump se le había complicado mucho. Y Israel no aceptaba las condiciones de no atacar a Hezbollah en el Líbano, que era una condición que había puesto Irán, y entonces todo es muy complejo, digamos. Me parece que entró a un circuito donde nadie lo llamó, curiosamente. Y creo que es el principal eslabón o el más cuestionable de la política exterior de Trump, más allá de todo lo que ha hecho en términos arancelarios, que uno podría encontrar alguna justificación en esta idea de volver a ser grande América otra vez, básicamente teniendo más empresas, produciendo más, generando más empleo, cerrando un poco la economía y cuidando el interés norteamericano en términos estratégicos. Yo no sé si compartís algo de todo esto, pero es mucho de lo que vengo escuchando, Marcelo, en los últimos meses, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Paulino. El presidente Trump ha tenido una política exterior, en primer lugar, de lesión a los vínculos con los aliados tradicionales. Correcto. En segundo lugar, de no respeto por las normas internacionales, y en tercer lugar, de decisiones apresuradas y que no han sido beneficiosas para los Estados Unidos, como en el caso del conflicto en Irán. Yo creo que hubo una previsión de que el conflicto iba a generar resultados favorables a los Estados Unidos más rápido, y eso no ocurrió. Y hoy está en una encrucijada. Tiene elecciones parlamentarias el presidente Trump en noviembre. Los índices de aprobación son bajos. La guerra en Irán le genera más problemas políticos. Y bueno, allí está. La verdad es que la política exterior de Estados Unidos es una política exterior confrontativa. Pongamos como ejemplo incluso esta discusión que hay por estos días sobre la permanencia de Estados Unidos en la OTAN. Uh-huh. Hay un riesgo de que Estados Unidos abandone la OTAN. Está criticando mucho a muchos países europeos aliados de Estados Unidos en la OTAN. Es una política confrontativa de no alimento en los vínculos con los aliados tradicionales, y eso también genera inestabilidad en las relaciones de la primera potencia mundial con el resto del planeta. Sí, de hecho hoy pidió suspender las relaciones comerciales con España, por ejemplo, y ni siquiera visitar España, que tiene en el turismo casi un 18% de su Producto Bruto y que tiene más de 120 millones de turistas todos los años. Y España ha hecho efectivamente de eso un culto. Marcelo, no te queremos desaprovechar, y la última pregunta es sobre lo doméstico, sobre lo nuestro. Este récord que estamos viendo en la balanza comercial, ¿es previsible contemplarlo para el transcurso de lo que resta del año? Es decir, ¿un segundo semestre tan importante como el primero? Vamos a seguir teniendo balanza comercial favorable. Hay algunos componentes que explican ese número muy generoso que todavía no están claros. Por ejemplo, el precio de la energía. Nosotros somos exportadores de petróleo y dependerá de lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz, si el precio sube, baja o se mantiene en los niveles actuales. Pero en líneas generales, Paulino, la previsión es que las exportaciones argentinas este año van a estar muy cerca del récord histórico, probablemente logren el récord histórico de cerca de $100.000 millones, con importaciones de unos 80.000, un poco menos, por lo que vamos a tener un superávit comercial de unos $20.000 millones. Algunos indican que mayor todavía, porque hay muy buena performance en la exportación de agroproductos, porque más allá del precio está creciendo mucho la energía.
porque además incluso muchas manufacturas de origen industrial están evolucionando, allí hay un componente de los procesados que están influyendo, por lo que es esperable que en el segundo semestre, aún sin tener el apoyo de la cosecha gruesa que se liquida en el primer semestre, sigamos teniendo números muy favorables en términos de exportaciones y de superávit comercial. Marcelo, enorme abrazo, un verdadero gusto, un placer, como siempre. Buena mañana. Gracias igualmente a ambos, saludos. Un abrazo. Marcelo Elizondo, allí con nosotros, Julio. Un crack. Sí, un tipo que además es muy didáctico, explica muy bien. Un verdadero gusto que nos dimos en la mañana. A propósito de algo distinto a lo que todo el mundo habla. La Argentina, el pase a los cuartos de final, lo que se viene frente a Suiza el próximo viernes, el próximo sábado a las 10 de la noche. Tú estás en Kansas, ¿no es cierto? Vuelve a Argentina. Sí, vuelve a Kansas. ¿Con refrigeración? Sí. Es lo único que me importa. No, Kansas no tenía refrigeración. Ay, no. Pero es a las 10 de la noche. Pero es a las 10 de la noche. Sí, chicos, igual hace 30 grados. Horacio. Eran 8 de la noche allá, ¿no? Eran 2 horas menos en Kansas. Sí, puede ser. Sí. Horario más amigable, digamos, en todo caso. Para la temperatura, Para sí. la temperatura, Claro, está son muy las bien. 6:58, sí, son horas. En este momento el petróleo está cotizando $78 el barril, subiendo casi 3% respecto de la madrugada. A las 4 de la mañana estaba cerca de los $74, ahora está en 78.